Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Es 19 de agosto y vamos a hacer un Harikatha gracias a la divina gracia de Bhakti Tirtha Goswami Maharaj, fundador de Gokul. Él solía decir que debiésemos ser unidireccionados en nuestra devoción, que nos tenemos que enfocar en que la devoción sea unidireccionada. Pero ¿qué significa esto? Que no tenemos que tener dobles intenciones y que no debemos tener hipocresía en nuestros sentimientos al unidireccionar nuestra devoción. To have this one-pointed devotion, we have to take the help of Guru Vaishnava. We have to take refuge. We have to take the causeless mercy of Guru Vaishnava. Para poder tener esta devoción unidireccionada, tenemos que tener el refugio, tenemos que tomar el refugio de un devoto puro, tenemos que tener el refugio de Sri Guru y Vaishnavas. Whatever we do, we have to do for the pleasure of Srila Gurudeva and not for our personal gain. Entonces, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para el placer de Srila Gurudeva y no para nuestra ganancia personal. Not a second of our life should be wasted in anything other than service of Guru Vaishnava Bhagavan. Entonces, ningún segundo de nuestra vida debe ser malgastado en algo que no esté relacionado con Sri Guru y Bhagavan. So with all humility, we have to remember Guru Vani, the words of Gurudev. Entonces, con mucha humildad debemos recordar las palabras de Srila Gurudev, Guru Vani. And we have to do it with Sambandha Gyan, with a feeling of relation. Entonces lo tenemos que hacer con Sambandha Yana. ¿Qué significa esto? Con un sentimiento de conexión. So we have to glorify Supreme Lord Krishna for the pleasure of Gurudeva and for the pleasure of Shri Krishna. Entonces debemos glorificar a Sri Krishna para el placer de Gurudeva y también el placer de Sri Krishna. When I am situated, when I am established in this feeling that I belong to Guru, Gurudev is mine, only then I can glorify. Cuando estoy situado en este sentimiento, es ahí cuando recién puedo hacerlo. Gurudev es lo único que me mantiene aquí cerca de Krishna. When people say we don't have time for hearing, they are saying that they are not aware of the real goal of their life. Cuando la gente dice que no tiene tiempo para oír, para escuchar, eso significa que no se han dado cuenta aún, no se dan cuenta de cuál es la real meta de la vida. In this world, no one can be aloof from the importance of money. Everyone knows the significance of money. En este mundo nadie puede no estar consciente de la importancia del dinero. Todo el mundo sabe cuál es la importancia del dinero. So, if one of our wealthy friend declares that anyone attending the Zoom meeting at 6:30 p.m.
hearing Guru Katha, $1,000 will be credited to his bank account. So what will happen? Entonces, si nosotros tuviésemos un amigo que fuese muy adinerado y ese amigo dijera, ¿saben qué? Si cada persona que se conecte a la reunión de Guru Katha, que es a las 6:30 de la tarde, se les va a poner de inmediato $1,000 en su cuenta del banco. ¿Qué pasará ahí? But if you tell that if you hear Guru Katha every day, you will get the blessings of Gurudeva, you will get causeless mercy of Gurudeva, you will get Krishna Prema. So the reply will be, we don't have time for such things. Claro, pero si esta misma persona te dijera, si escuchas todos los días el Guru Katha, vas a tener eternas bendiciones de Srila Gurudeva, eternas bendiciones de Mahaprabhu, eternas bendiciones de Krishna, y eso será muy beneficioso para tu vida espiritual. La gente va a decir, no tengo tiempo para esto. Because they are ignorant of their real goal, what they need actually. Es porque la gente es ignorante de cuál es su verdadera meta y qué es lo que realmente necesita. When they will be aware of their ultimate goal, the summum bonum of human life, Krishna Prema, they cannot live without hearing about Sri Krishna. Cuando sean conscientes de cuál es su meta última, no van a poder vivir sin escuchar sobre Sri Krishna. So, everything depends upon the determination of self. Entonces, If we realize, if we think that real self is not physical body, it's not subtle body, but it is beyond these two. Entonces, todo va a depender de la realización que tengamos de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, de qué nos tenemos que dar cuenta, de que no somos el cuerpo sutil, no somos el cuerpo físico, somos algo más allá. And when we realize that the real self is a particle of eternally existing blissful principle, then we will surely try for spiritual development. Y entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de que en verdad somos una partícula de Satchitananda, es cuando vamos a poder seguir en nuestro camino, vamos a poder meternos en estas cosas. Therefore, if we sincerely want actual goal of our life, then we should give up our arrogance that we can get it by our own effort. Entonces, si queremos llegar a la meta suprema, lo primero es dejar nuestra arrogancia para poder llegar ahí. So we are hearing about the pastimes of Supreme Lord Krishna and Radharani. Entonces estamos escuchando los dulces pasatiempos del Señor Krishna y de Radharani. There are so many beautiful pastimes, but our Guru Maharaj says that our qualification is very, very less. We cannot enter into those intimate pastimes. Entonces, estos son pasatiempos muy, muy hermosos, pero Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj decía que nuestra calificación es muy, muy baja, entonces no podemos entrar a estos pasatiempos, no podemos realmente entenderlos. Like yesterday, Navamanjari asked me that question, Bhalona Kaiba, from where? In that teaching of Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu says, Braje Radha Krishna Seva Manase Kariba. So this is very important instruction.
We have to understand this point. Entonces, como ayer se le hizo una pregunta al Prabhu sobre Bharoparibo, esto es una enseñanza de Mahaprabhu, y él ahí dijo el verso y dice que esta es una instrucción muy importante dada por Mahaprabhu. How we do mentally the service of Radha Krishna in Braj, that is the instruction of Mahaprabhu. ¿Cómo haremos el servicio mentalmente para Radha Krishna en Braya? Esta es la instrucción de Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur says, Siddha Deha Diya Vrindavana Majhe Seva Mrita Kar Daan Piya Iya Prem Matta Kari More Shuna Nija Guna Gan. So here he says, give me that Siddha Deha, my real eternal spiritual body, with which I get your service in Vrindavan. I drink your divine transcendental love. I get intoxicated, and then I glorify you in delirium. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur dice, dame mi sida deja original, que dame mi forma original. De esta manera yo voy a poder servirte en Brindavan y voy a poder beber el néctar y poder servirte intoxicado con esta dulzura. Here, Bhaktivinoda Thakur reveals so many things. Acá He Bhaktivinoda reveals Thakur his revela real self. He reveals. Él revela a su forma real, a sí mismo, se revela a sí mismo. He says, Lalita Sakhira Ayogya Kinkari Binoda Dharite Pai. That means, I am Kinkari. I am Sevika. I am just servitor of Lalita Sakhi. I bow down to her lotus feet. Entonces acá Srila Bhaktivinoda Thakur revela bastante, porque revela quién es él. Dice, yo soy Kinkari, yo soy sirvienta de Lalita Shaki, yo soy sirvienta. But our Guru Maharaj locked this topic. He never opened this topic in public. Pero Bhaktivala Bhattacharya Goswami Maharaj cerró, como que selló este tema, nunca habló públicamente de este tema. I talked to his Shiksha Gurus, like Srila Santa Goswami Maharaj, Srila Puri Goswami Maharaj, and many others. And they also locked this topic. They never discussed this topic openly. Entonces acá el Prabhu dice, yo le pregunté a los Shiksha Gurus de mi Gurudev, a Santa Goswami Maharaj, a Srila Puri Goswami Maharaj, y ellos también tenían sellado este conocimiento. Ellos no lo compartían, es algo que está guardado. So we have to follow our Guru Varga. Their mood is very important because they know our qualification. We are totally Baddha Jiva, conditioned souls. How can we think of those higher things sitting in this platform? Entonces nosotros tenemos que seguir a nuestro Guru Varga y seguir el humor de nuestro Guru Varga. Es algo muy importante, porque nosotros somos Vada Jivas, somos Jivas ordinarias. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos saben en qué posición estamos nosotros y nosotros tenemos que aceptar la posición en la que estamos y que no vamos a entender todas estas realidades trascendentales. Whenever I talk to them on this topic, they always say, you focus on your devotional chanting, devotional practice, and slowly within your chanting Harinama, everything will be revealed to you. Entonces, cada vez que él le preguntaba a estas grandes personalidades sobre este tema, le decían todos lo mismo.
enfócate en tu vida devocional y en tu desarrollo devocional a través del canto del Santo Nombre y de las rondas. Y así poco a poco, mientras más vayas cantando tus rondas, este conocimiento trascendental será revelado a ti. But everything will be revealed to do is very, very far away because we are not able to focus on chanting. That's the problem. Pero esta realidad de que todo va a ser revelado a nosotros es algo que está muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en el canto de nuestras rondas. When we chant, we don't focus on even what we are chanting and what we are doing. We do multitasking and chanting together. And this way, the whole life goes away. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos cantando nunca nos enfocamos. ¿Y qué más pasa? Que estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, no estamos solo cantando. ¿Y qué pasa entonces? No nos concentramos en lo que estamos haciendo y así se nos pasa la vida. So there is no concentration of mind, there is no focus, and there is no attention in chanting. Entonces, no nos enfocamos, entonces eso significa que no prestamos atención y eso significa que no atendemos realmente nuestro canto. But there is too much ambitious mind which wants to immediately jump to that level. Pero hay mentes que son muy ambiciosas y quieren saltar de inmediato a ese nivel. We are dreaming of Siddha Deha, we are dreaming of all the Braj Prems doing service of Radha Krishna in that Parkiya Rasa under Rupa Manjari. All those things we are so ambitious to get soon. Entonces estamos pensando todo el tiempo en nuestro Siddha Deha, en que queremos tener Braya Prema, estamos pensando en que queremos servir a Radha Krishna, estamos pensando en que queremos sentir Parakiya Bhava, que estamos pensando que queremos servir a Rupa Manjari, pero no estamos listos para eso aún. But this is only possible when we get impregnated by our Gurudeva. Pero todo esto es posible si es que quedamos impregnados realmente de nuestro Gurudeva. That impregnation is the causeless mercy, and that only He reserves. He reserves the right to impregnate that transcendental mood in disciple. Entonces, esta impregnación solo existe a través de la misericordia sin causa del Guru. Y esta impregnación trascendental se da, él se la reserva para dársela a quien la necesita. So, I got a question that someone from Radhakund, some Babaji Maharaj, he gave this statement. श्रीमन महाप्रभु के आदेशानुसार गौड़ीय वैष्णव साधकों का मुख्य भजन है बाह्य साधक देह से श्रवण कीर्तन आदि करना और अंतर सिद्ध देह से मंजी स्वरूप की भावना द्वारा श्री रूप मंजरी आदि प्रमुख मंजरियों के अनुगत में श्री श्री राधा कृष्ण की अष्टयाम सेवा करना. So first I translate in English. Okay? Okay. Or you can translate from Hindi. No, not yet. Okay. Here a Babaji gives a statement that our Chaitanya Mahaprabhu's teaching is that we have to follow two sadhana. One is outward and another is inward. The outward sadhana is Shravana Kirtan. Translate.
Entonces, acá este Baba está diciendo, está dando la siguiente declaración, de que las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu es que hay que tener dos tipos de sadhanas, un sadhana externo y uno interno, y uno de esos es Shravanam. El And externo es Shravanam y Kirtanam. second is with our internal Siddha Deha, the spiritual body, we have to have the mood of Manjari, and then we have to serve under Rupa Manjari. Entonces, la segunda parte de, según este Babaji, de nuestra vida espiritual, es estar pensando en nuestra Siddha-deha, nuestra forma eterna, y tenemos que pensar que estamos sirviendo a Sri Rupa Manjari. Tenemos que estar con un modo de Manjari. Now, this is something our Guru Parampara, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta, our Param Guru Deva, our Guru Deva, he never ever gave such statements. Sí, esto es algo que nuestro Guru Parampara que nunca habló, de lo que nunca habló, es una declaración que nunca se ha dado. Bhaktisiddhanta, Prabhupada, nadie nunca ha dado esta declaración. Because our Guru Maharaj knows our spiritual welfare and he wants us to progress, not to fall down. ¿Por qué? Porque nuestro Guru Maharaj siempre quiere nuestro bien y él no quiere nuestro bien espiritual. Él no quiere que nos caigamos, él quiere que podamos avanzar. It's very deep topic, but simple thing is we are studying in primary school, but we cannot talk of university. Es un tópico muy profundo, pero al mismo tiempo muy fácil de entender. Imagínense que si estuviéramos en primaria, en primer año, y quisiéramos ir de inmediato a la universidad. Guru Maharaj used to give one example of a brahmachari. He was disciple of our Param Guru Deva, and out of his own personal desire, he started living in Radha Kunda, and he was doing all his spiritual devotional practice in Radha Kunda. Entonces, acá está comentando que su Gurudev le daba un ejemplo siempre de un brahmachari que él conocía, que él tomó brahmacharya y por su deseo personal, él quiso comenzar a hacer su vida en Radhakunda y se fue a vivir al Radhakunda y ahí él hizo toda su vida espiritual, todo su desarrollo de la vida espiritual. He may be getting company of his like-minded people there, but after 1 year, one of the shopkeepers who was selling sweets, he sent a bill to our Param Guru Deva that this brahmachari ate rabdi and sweets every day and he never paid money, so he gave such a long bill to my Param Guru Deva. Entonces, él estaba con personas que se parecían mentalmente a él, que pensaban igual en el Radhakunda. Y bueno, en el Radhakunda había un vendedor de dulces. Y un día llegó el vendedor de dulces y le mandó una cuenta al templo original, a su Gurudev. Y bueno, esta cuenta era muy larga porque este brahmachari solía comer dulces y no los pagaba. Entonces la cuenta la mandaron a su guru. So in this way, we understand that a person is just in bondage. Vacho Vega, Jivha Vega, all those Vegas are there, but still one desires of higher things. And in Bangla, there is a saying that it's like in a very small size, a fruit tries to get ripen. It's not possible.
Ok, entonces, independiente de que nosotros estemos pensando todo el tiempo Bacho Vegam, Jiva Vegam, etcétera, hay deseos por otro tipo de cosas, por cosas que tienen aparentemente una dulzura o algo más grande. Y hay un dicho en bengalí que dice más o menos que cuando una fruta es muy chiquita, cuando se saca muy chiquita, es imposible de que se madure. There was another brahmachari who wanted milk every day, but you know, our economic condition was such that less milk used to come for Thakurji, and that prasad was given to senior sannyasis. So this brahmachari was not getting any milk. So one day he said, "You are not giving me milk. How can you give me Krishna Prem? I'm going." Entonces, había también otro brahmachari que él quería tomar leche, todos los días quería leche, quería leche. Pero en ese tiempo el mat no tenía mucho dinero, entonces solo que llegaba un poco de leche para Thakurji y esta leche se repartía entre los sannyasis mayores, entre los sannyasis que eran de mayor edad y que llevaban más tiempo. Y este brahmachari fue y le reclamó, pero ¿por qué no me dan leche? ¿Qué les pasa que no me dan leche? Si no me dan leche, ¿cómo me van a dar Krishna Premas? Me voy. Y se fue. So our Guru Maharaj wants our welfare. He knows our capacity. He knows our qualification. So he wants that we progress in a proper way. Entonces, nuestro Guru Maharaj, él quiere nuestro bien espiritual, él es nuestro bien queriente espiritual. Entonces, él quiere que nuestro progreso sea adecuado a nuestra capacidad y que sea de a poco, para que podamos seguir en este camino. So Guru Maharaj writes me in a letter, I will read it out. He says, Entonces, yes. Ok, entonces acá va a mostrar el Prabhu que su Guru Maharaj le escribió una letra y la va a leer, la va a compartir. Una carta y la va a compartir. Quote, I am glad to learn that you are sincerely performing bhajan. Entonces, estoy muy alegre, muy dichoso de que estés sinceramente practicando Vayan. When a person sincerely performs bhajan, he feels his drawbacks. Cuando una persona practica su Vayan de manera sincera, se siente su avance, lo siento. Something like that. Drawbacks. Drawbacks. That word His weakness. Se siente, ya, entonces, cuando una persona practica de manera sincera su Vayan, se siente su debilidad. Now, when you are trying to perform bhajan for God realization, you are facing so many hurdles on the way to reach the ultimate goal. I'm sorry, can you repeat? When you are trying to perform bhajan, you are facing so many hurdles. Entonces, cuando estás intentando hacer Vayan, vas a enfrentar muchas dificultades. So many drawbacks of which you had no feeling earlier. Muchos sentimientos que antes no tuviste. This is a long journey. Este es un viaje muy largo. You have only started bhajan. Tú recién acabas de empezar tu Vayan. Nothing can be achieved all on a sudden. No mucho puede ser conseguido con este sadhana. It will take time. Va a tomar tiempo. It depends upon tenacity of purpose. Va a depender de la tenacidad de tu propósito. And wholehearted, sincere endeavor. Y de tener un sentimiento que sea de corazón y sincero. Now, this is a long journey, my dear. We cannot jump into Radha Kund right away. Entonces, mi querido, este es un viaje muy largo. No puedes saltar al Radhakunda de un momento a otro. But there are people who jump. Pero hay gente que salta.
die. Jump and die. Ellos saltan y mueren. So Guru Maharaj says, how we know that this person has realized his Siddha Deha or not? Entonces, su Guru Maharaj decía, ¿cómo podemos saber si esta persona realmente sabe su Siddha Deha o no, su forma real, su forma espiritual o no? There are external symptoms and there are internal symptoms. Hay síntomas externos y síntomas internos. External. Los externos. Nayanam galadashru dharya vadanam gadagada ruddhaya gira pulakair nichitam vapu kada tavanam grahane bhavishyati. I don't know the meaning in Spanish, I'm sorry. This is Mahaprabhu's Shikshashtaka. Means when a bhakta has those Siddha feeling, he will have external symptoms that by chanting or hearing Harinam or Harikatha, tears will start flowing from his eyes. Nayanam, his voice will choke, Gadagadurudhe, and the whole body, the skin, the hairs will stand. So Entonces, this Ashta Sattvic Vikar will be seen in the person. Este es un verso del Shikshastakam. ¿Y qué dice? Mahaprabhu describe cuando un bhakta tiene sentimientos de realización espiritual. Esta persona, cuando escucha el santo nombre, va a comenzar a llorar, su garganta se va a cerrar y no va a poder ser capaz de realmente cantar. Su piel se va a sentir derretida por este sentimiento. Esta es una manera de ver externamente cuáles son los sentimientos internos de una persona. And internal symptoms, if a person has that level, that internal symptom is the person will feel like this. This is 7th verse of Shikshashtaka. Yugayitim nimeshena chakshusha pravrishayitam shunyayit jagat sarva govinda virahenam. Even a moment of separation of Krishna will seem like ages, long time. I cannot bear that, cannot tolerate the separation grief. Entonces, en el 7º verso del Shikshastaka se describe cómo son los sentimientos internos de una persona que está en separación, de una persona que tiene estas realizaciones espirituales. ¿Cuáles son sus sentimientos internos? Que incluso un momento breve de estar en separación de Krishna se va a sentir como si fuera un mar de tiempo, muchísimo tiempo. So, when we are performing our sadhana, and someone rings the bell, we leave the sadhana and we go to the door. Claro. Entonces, cuando estamos practicando nuestro sadhana, por ejemplo, nuestra práctica espiritual, y suena el timbre de nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos el sadhana de lado y vamos a atender a la persona que ha tocado el timbre. When we are closing our eyes in meditation, we are doing our Diksha mantras, and suddenly my mobile rings, so I open one eye and see if it is important. And this is our level of realization. Entonces, ¿qué otra cosa también pasa cuando estoy, por ejemplo, honrando y cantando mis Diksha mantras? Estoy concentrado cantando mis Diksha mantras y suena el teléfono, ¿y qué hago? Miro con un ojo hacia el lado para ver si es importante o no. Imagínense, este es nuestro nivel de realización. So that is our conditioned circumstances. So we should only work as per the instruction of Srila Gurudeva and should not transgress. Entonces, esta es nuestra condición circunstancial. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en relación a lo que nos dice nuestro Srila Gurudev, de seguir a nuestro Srila Gurudev y no transgredirlo, no ir más allá. Another example, when Namacharya Haridas Thakur was passing in a village and there was one snake charmer doing his business, so many people, and this snake charmer
suddenly sang one verse of Kaliya Daman Leela. Entonces, hay otro ejemplo en el que it's Haridas Thakur, Srila Haridas Thakur. Entonces, cuando nuestro Namacharya Srila Haridas Thakur iba caminando por un pueblo y de pronto él ve a un encantador de serpientes y este encantador de serpientes estaba de pronto tocando para que la serpiente saliera y él dijo un verso del Kaliya Lila. Like a shloka of Kaliya Daman Leela, Tvam hi asya janama sthiti samayaman vibho guner aniho kritakal shakti dhrika. O Almighty Lord, although you have no reason to become involved in material activities, still you act through your eternal potency of time to arrange for creation, maintenance, and destruction of this universe. Like this, the snake charmer was singing one verse of Kaliya Daman Leela in Sanskrit. Entonces, este encantador de serpientes seguía y cantaba este verso del Kaliya Daman Lila, que decía algo así como, oh mi Señor, tú eres el creador y el destructor, o no dejes que me involucre en estas actividades materiales. Y él seguía y cantaba en sánscrito una y otra vez este Kaliya Daman Lila. Now, this mantra, the snake charmer gets from his guru to subdue the snake. So whenever he wants to subdue a snake, he chants this mantra because he got it in Guru Parampara. So by this mantra, the snake is subdued. Y este mantra lo recibió de su guru, este encantador de serpientes, y lo utilizaba cada vez que él quería subyugar, que él quería que la serpiente se quedara tranquila. Este mantra le funcionaba porque él lo había recibido de su guru Parampara, y él usaba cada vez que quería que se tranquilizara la serpiente este mantra. But if I chant the same mantra in front of snake, the snake will... Pero ¿qué pasa si yo voy y canto este mismo mantra frente a la serpiente? La serpiente va a ir y me va a morder. Me va a atacar. That's not my Guru Pradatta mantra. Claro, porque ese no es mi Guru Pradatta mantra. So that is the power of Guru Mantra. Ahí está el poder del Guru Mantra. And when this snake charmer was doing this mantra, he was not pronouncing proper Sanskrit. Cuando este encantador de serpientes estaba pronunciando este mantra, él no estaba pronunciando el sánscrito de manera apropiada. And this snake charmer was an old man. He had no teeth. And so his pronunciation was like airy. Entonces este encantador de serpientes era un hombre muy mayor y él no tenía dientes. Entonces la pronunciación salía aireosa, salía aire entre las palabras. On top of it, he was chewing tobacco. So he was having tobacco in the right side. And by doing this, he's doing this mantra. So you can see it was absolute ununderstandable. Entonces, encima de todo eso, él estaba masticando tabaco por un lado de su boca. Entonces, él hacía un sonido un poco extraño porque tenía en un lado de la boca el tabaco. Entonces, imagínense, no se entendía nada de lo que estaba diciendo. By hearing this, Namacharya Haridas Thakur went into trance and he said, "Ha Krishna!" And he fainted and he fell down. Entonces, al escuchar esto, Namacharya Srila Haridas Thakur dijo, "Oh, Krishna, oh", y tuvo un éxtasis y se desmayó. So everyone was attracted, and the snake charmer was an intelligent person. He came close, he checked, and he said, "Oh, he is a sadhu, he is a Siddha Purush." So when he said this, he prostrated to Namacharya Haridas Thakur. Entonces, este encantador de serpientes era una persona muy astuta. Toda la gente había comenzado a mirar y se empezó a sorprender. Entonces, este encantador de serpientes se acerca a Namacharya Srila Haridas Thakur y lo mira, lo ve de cerca y dice, no, este es un sadhu, esta es una persona excepcional. Y comenzó a hacerle reverencias, postrado.
So all the onlookers, all the villagers surrounding Snake Charmer left everything and they started prostrating to Namacharya Haridas Thakur, thinking that they have found a great saint, and they started offering money. They wanted to give to Snake Charmer. They gave all money at the lotus feet of Namacharya Haridas Thakur. Entonces toda la gente que estaba alrededor en el pueblo dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y comenzó a prestarle reverencias a Namacharya Silas Haridas Thakur y dijeron, estamos en la presencia de una persona santa, y ellos tenían dinero para darle como donación a la persona, al encantador de serpientes, pero en vez de eso fueron y le dieron todo el dinero a los pies del loto de Silas Haridas Thakur. So after some time, Namacharya Haridas Thakur gained consciousness. So he got up and he saw around, and he didn't give any attention to the money lying, lot of money lying. He just left everything and he went to his place. Entonces, después de un rato, Namacharya Silas Haridas Thakur recobró su conciencia y comenzó a mirar alrededor, y miraba y encontraba que todo estaba un poco extraño, y había el dinero que le habían dejado en el suelo, y él lo miró y lo dejó ahí, no le interesaba el dinero, y se fue al lugar al que tenía que ir, siguió su camino. One person who was very shrewd, clever person, he thought this is very good way of earning money. So he followed this snake charmer to the next village. And the moment he chanted the same Sanskrit mantra, this person acted like what Namacharya Haridas Thakur did. And so this person shouted, Ha Krishna, and fainted. Entonces había una persona mirando ahí que parecía muy inteligente. Y esta persona, ¿qué hizo? Siguió al encantador de serpientes al siguiente pueblo e intentó hacer lo mismo que hizo Srila Haridas Thakur. Entonces, cuando el encantador de serpientes empezó a comenzar a decir el mantra y dijo el mantra por completo, esta persona gritó, ¡Ah, Krishna! Y se desmayó. So this person fainted, artificially closed eyes, and was waiting for people to drop money on his feet. Entonces esta persona esperó el momento adecuado, se desmayó, cerró los ojos y esperó a que la gente comenzara a tirarle dinero, a darle dinero. But then Snake Charmer came. He observed this person minutely, and he found that this person is a hypocrite. Entonces, ¿qué pasó? Vino el encantador de serpientes y lo examinó. Lo miró detenidamente y se dio cuenta de que esta persona era un hipócrita, era falso lo que estaba haciendo. So without saying a word, the snake charmer took his shoes and started Entonces, putting on this person's head. Entonces, sin decir absolutamente nada, el encantador de serpientes fue, tomó sus zapatos y comenzó a pegarle en la cabeza a este hipócrita. So people also understood this is a cheat. So they started hitting this person. Entonces toda la gente que estaba alrededor dijeron, este es un engañador, y todos comenzaron a tirarle los zapatos a esta persona. So very difficult for this person to save. So he ran away. Entonces era muy difícil para esta persona estar en esa situación, entonces él se arrancó. Huyó. When Namacharya Haridas Thakur did the same thing, snake charmer prostrated, but same thing, he hit the person with shoes. Claro, cuando Namacharya Silas Haridas Thakur hizo esto, el encantador de serpientes lo vio y le hizo reverencias de inmediato, pero cuando la otra persona, el engañador, lo hizo, el encantador de serpientes de inmediato fue y le arrojó los zapatos, le dio zapatazos. In this Kali Yuga, we have two kinds of gurus. One is like Namacharya Haridas Thakur and another is like that person. En Kali Yuga tenemos dos tipos de gurús. Uno es como el ejemplo de Namacharya Silas Haridas Thakur y el otro es como el ejemplo de la otra persona que intentó imitarlo. But very few people understand the real guru like that snake charmer did.
pero muy pocas personas son capaces de darse cuenta de quién es un gurú real, tal como el encantador de serpientes lo hizo. Our Guru Maharaj used to say this with great disappointment that in the name of Gurudom, so many people cheat innocent people. Entonces, Srila Bhaktivala Tirtha Goswami Maharaj solía decir con mucha pena y con mucha decepción que había gente que en el nombre del Gurudam ellos se engañaban a la gente inocente y se hacía pasar por guru. In Kali Yuga, there are so many people in India who declare them to be God. En Kali Yuga hay mucha gente en India que se declara a sí mismo ser Dios, que dice, yo soy Dios. Even there is reports in news that any given moment of time in India, there are about 80 to 90 gods. Entonces, está declarado en las noticias que simultáneamente hay alrededor de entre 80 y 90 personas que se declaran a sí mismas Dios. But this is Kali Yuga. What can be done? Pero este es Kali Yuga, ¿qué podemos hacer? Even in Treta Yuga, which was so long back, Ravana came to kidnap Sita Devi, but he came in the garb of a Tridandi sannyasi. Entonces, incluso en Treta Yuga, que fue hace mucho tiempo, vino Ravana vestido de sannyasi a raptar a Sita Devi. Indra came in the guise of Gautam Rishi and cheated the wife of Gautam Rishi, Ahalya Devi. Vino Indradev vestido de Rishi para poder engañar. So we have examples of people being cheated by fraudsters. Entonces tenemos ejemplos de personas siendo engañadas. Our Guru Maharaj tells us, once we went to Vrindavan and the police officer came to our mat and he said, Swamiji, please announce to your devotees that they should not take prasad from any sadhu. Entonces, en un momento estaban en Brindavan con Bhaktivala Tirtha Maharaj y viene la policía y les dice, por favor, Maharaj, anúnciele a sus discípulos que no pueden tomar el prasada de cualquier sadhu. Because there are different gangs who are roaming in Vrindavan with saffron cloths and they are cheating public by giving them prasad, getting them intoxicated, and they are taking away all their money. Que hay una banda de personas, una banda de bandidos, unos bandidos en Brindavan que se visten de azafrán, están vestidos como si fuesen sadhus, le dan prasada a esta gente y los intoxican, y cuando están intoxicados ellos le quitan todo lo que tienen, todo el dinero, todas sus pertenencias. But it is a fact that we have more such people who, in the name of religion, wants to make money. Pero es realmente triste y es una realidad que hay mucha gente que quiere hacer dinero en nombre de la religión. So, in Australia, we went to one ISKCON temple in Sydney. So there many ISKCON devotees came to Guru Maharaj and surrounded Gurudev. Entonces fueron en un momento a Sydney, Australia, a un templo de ISKCON, y habían muchos devotos que quisieron conocer a Bhaktivala Tirtha Goswami Maharaj y ellos se pusieron alrededor de él. They asked our Guru Maharaj, how we understand that this person
who has come as a religious leader in saffron is a sincere saint or not? Entonces ellos le preguntan a Srila Maharaj, ¿cómo podemos saber si esta persona que viene vestida como un santo, viene vestida de azafrán, es realmente honesta o no? Guru Maharaj said, in Gita, Lord Krishna says, Nahi kalyanaskrit kaschit tat durgati. Means, a sincere soul will never be deceived. Entonces, Srila Maharaj le dice, en el Bhagavad Gita hay un verso, que es el verso que dice el Prabhu, y dice, un alma sincera nunca será desviada. If we are sincere, no power on earth can deceive us. Entonces, si somos sinceros, ningún poder puede sacarnos de lo que somos. Because we want our worldly desires to be fulfilled by even our spiritual master, so we get cheated. Entonces, porque queremos que nuestros sentidos mundanos sean cumplidos, incluso por nuestro Guru Maharaj, y es por eso que somos engañados. We want to cheat ourselves, so Krishna sends such guru to us. Nosotros queremos ser engañados, y es por eso que Krishna nos manda ese Guru. If we really want Krishna, Krishna will himself come in the form of guru. Si queremos a Krishna, realmente Krishna va a venir él mismo en forma de Guru. Who wants Krishna? ¿Quién quiere a Krishna? Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadish kamay mam janmani janmanishware bhavatad bhaktir ahetuki tvai. In this fourth verse of Shikshastak, Mahaprabhu says, I don't want money. So Guru Maharaj says, can you pray like this? Entonces, en el verso 4 del Shikshastakam, que es el que acaba de recitar el Prabhu, Mahaprabhu dice, yo no quiero dinero. Entonces, Srila Maharaj decía, tenemos que ser así. Even if we say, na dhanam na janam, Guru Maharaj says, are we saying from heart? Oh Krishna, Entonces, I don't want money. Can we say from our heart? Entonces, si estamos recitando este verso, ¿estamos recitándolo realmente, decía Srila Maharaj? ¿Estamos recitándolo de corazón? Oh, Krishna, no quiero tu dinero. Oh, Krishna, no quiero dinero. In the same way, when we go to Gurudeva, we are not sincerely seeking spiritual life. We are seeking our comforts, our luxuries, our worldly wants. Entonces también cuando estamos buscando el refugio de Srila Gurudeva, no estamos realmente buscando su refugio, porque también queremos mantener nuestros lujos, nuestras comodidades y todas nuestras cosas. Those of us who are in contact with a pure devotee, bona fide spiritual master, they also do this to their spiritual master. Entonces, incluso las personas que están en contacto con un gurú fidedigno, esas personas sinceras, también se sienten así. Oh Gurudeva, give me this, give me that. Oh, Gurudeva can give Krishna, but we are demanding all those things. Gurudeva, entonces estamos, oh Gurudeva, por favor, dame esto, dame lo otro, pero ¿qué le estamos demandando a Gurudeva? Le estamos no solo pidiendo a Krishna, le estamos pidiendo un montón de otras cosas. So if that is our psychology, that is our situation, how can we think about that important teaching of Chaitanya Mahaprabhu, where he says we have to do the service of Radha Krishna in mind. Oh, very nice. Entonces, si estamos pensando en esto constantemente, si estamos pensando en estas cosas materiales, ¿cómo podemos seguir la enseñanza de Mahaprabhu de poder tener y servir a Radha Krishna en nuestra mente? Braje Radha Krishna Seva Manase Karib. That is the teaching. But for us, Delhi is far away. Entonces, esta es la enseñanza, que tenemos que servir a Radha y Krishna con nuestra mente, pero para nosotros eso es algo que está muy lejos. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhu bhayvacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।